Mateo capítulo 2 es el pasaje que vamos a leer y estamos hablando del Evangelio San Mateo. Empezamos, es cada segundo domingo del mes. Y recuerdan que les di un calendario de lo que vamos a tratar de seguir. Sin embargo, por ser el mes precisamente de la Navidad, del nacimiento de Cristo, entonces vamos a continuar. Recordarán que el mes pasado, en noviembre, segundo domingo del mes, hablamos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también del legado. ¿Qué legado estamos nosotros dejando para nuestra genealogía descendente? Y la semana pasada, si ustedes estuvieron aquí, recuerdan que hablamos de cómo fue ese evento grandioso, histórico, cuando se dio el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Reflexionamos en María. Recuerdan cómo mucha gente no le creyó que María había concebido del Espíritu Santo. Mucha gente de aquel tiempo realmente pensó que que había cometido adulterio. A propósito, les animo, si ustedes no han visto la película The Nativity Story, o la historia de la Natividad, la última que acaban de hacer, véanla, hermano, así se llama. Y digo, esta la recomiendo porque sé que es confiable de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Hay muchas películas del nacimiento de Jesucristo, hermano, que le inventan muchas cosas. Y después la gente me dice, pastor, pero Jesucristo hizo esto y la película, lo vi en la película. Digo, pero no, esa fue una película, ese es invento que la gente que hace películas no tiene mala intención. Pero no se confíen en las películas, vean lo que el registro bíblico dice. Esta es la autoridad final, no lo que la película enseñe. Y la historia de la Natividad es una muy buena película. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 2 y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver, vamos a brincarnos esto porque eso lo vi la vez pasada de por qué la gente no quiere aceptar la historicidad. ¿Recuerdan la semana pasada? No quieren aceptar la historicidad de Cristo Jesús por lo que implica. Y si usted se perdió eso, hermano, acuérdense que se puede obtener el CD o lo puede escuchar en la página de internet, también la predicación de la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sucedió con Cristo Jesús después de que nació, o en ese tiempo cuando Jesucristo nació, y está en Mateo capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 12 del Evangelio de acuerdo a Mateo. Y recuerden, Mateo anduvo con nuestro Señor Jesucristo, caminó, conoció personalmente a Jesucristo. Del capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, o en otras palabras, otra versión va a decir, habiendo pues nacido Jesucristo en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías o el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando
se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Entonces vean, una vez más, la historicidad de la existencia de esta persona llamada Jesucristo. Es algo histórico. Número uno, vean, nació en Belén. Belén es un punto geográfico en este planeta Tierra. Todavía existe. Si ustedes tienen acceso al internet, que dudaría que si no tienen, hermanos, ahorita todo el mundo prácticamente tiene acceso al internet. Google, la ciudad de Belén, y váyanse a las imágenes. El día de hoy, ahí está esta ciudad llamada Belén, donde nació hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo, que pasa que fue y es el Hijo del Dios vivo y verdadero. O sea, lo de la Biblia no es fantasía, no es mentira, no es religión como algo que se inventó, no. Es historia universal, pero que Dios está interviniendo a través de la historia. Hasta el día de hoy, Dios sigue interviniendo. Belén en aquel tiempo era un pueblo pequeño que está todavía más o menos a unos 8 o 10 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén existe hasta el día de hoy. La acaba el presidente Trump de nombrar finalmente la capital de Israel. Por fin. Ya Israel es una nación, lo que había estado luchando por tantos años. Entonces aquí lo que acabamos de leer, el que escribió Mateo, que anduvo con Jesucristo, nos deja saber que Jesucristo ya había nacido. En el primer versículo, habiendo pues nacido Jesucristo, o cuando nació Jesucristo, después de que María quedó embarazada por el Espíritu Santo, etc. Jesucristo vino al mundo, dice la Biblia, si ustedes tienen su Biblia, vean, en días de un rey. ¿Cómo se llamó ese rey? Herodes, dice, en días de el rey Herodes. Y este rey, otra vez, personaje histórico, nadie puede negar, porque tiene que ver con la cultura romana. Herodes llegó a ser rey de toda Judea, de toda esa provincia, con la ayuda de los romanos, en día del rey Herodes. Herodes era rey en Judea, la región de Judea, y no sé, ahí está Belén, hermanos. Si ustedes ponen atención, vean, ese pueblito es Belén, es una ciudad que el día de hoy puede uno ir a visitarla. Está Jerusalén, toda esta región de Judea. En ese tiempo fue Herodes el rey. Nadie puede negar la historicidad del Herodes. Herodes el Grande le llamaban a él, Herodes el Grande. Su nombre, Herodus o Hirodus, hermano, viene de una palabra que significa heroico. No era del linaje de David, por eso muchos no lo querían, pensaban que era un usurpador. Unos comentaristas se atreven a mencionar de qué descendencia venía Herodes. El punto es que Herodes era un monstruo, podemos decirlo en pocas palabras, o un presidente de lo que conocemos el día de hoy, sobre todo cuando creen al comunismo y el socialismo, hermanos. Pero Herodes era un monstruo, orgulloso, muy malo. Nadie se debía interponer en su camino o lo mataba. Y esto nos suena prácticamente a historia, ¿cierto? De ciertos años para acá, como hemos visto de presidentes de naciones que en su gabinete, estando reunidos, y si uno se oponía, sacaba la pistola y ahí mismo lo mataba delante de todo. Bueno, Herodes, hermanos, era así. Él mandó a matar a su propia esposa y a sus hijos. Herodes el Grande, y a su suegra la mató.
No es nada desconocido para nosotros el día de hoy, de acuerdo a la historia universal. Herodes fue el supervisor de la renovación del templo de los judíos, ahí en Jerusalén. O sea, fue el supervisor y es válido decir que él construyó el templo de Jerusalén. Imagínense, el rey Herodes, aquí tratando de matar al Mesías enviado de la nación de Israel. Pero Herodes ayudó a la construcción y vemos lo absurdo de la religión, la religiosidad. Porque lo que podemos ver, vean, es que tú puedes hacer cosas para Dios. El ser humano puede hacer cosas a nombre de Dios, ayudar al necesitado, cooperar para hacer un templo, preparar comida para regalar a los pobres, etc. Y al mismo tiempo, ser malo como un demonio. Herodes ayudó a edificar un templo. ¿A qué Dios? Al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y miren lo malo que era. De hecho, mandó a matar, si siguen leyendo después de este pasaje, mandó a matar a todos los niños que habían nacido en ese tiempo, de 2 añitos para abajo. Los mató, pero ayudó a edificar un templo. ¿Ven lo absurdo de la religión, hermanos? La religión es una maldición para la raza humana. Y cuando digo esto, estoy refiriéndome no a la religión pura y sin mancha que la Biblia habla, que es Dios interviniendo en la raza humana por medio de su Hijo Cristo Jesús, sino todo el sistema religioso prácticamente es la peor maldición que puede haber inventado el ser humano aquí. No importa cómo se llame la religión. Todas realmente desvían del verdadero camino hacia el verdadero Dios, que es Jesucristo. Entonces vean, la religión no cambia el corazón. Por mucho que la persona se esfuerce a hacer cosas buenas y que la cosa en sí misma sí sea buena, pero la religión no cambia el corazón del ser humano. ¿Escucharon eso? Ninguna religión regenera a ningún ser humano. Y por eso vemos millones de seres humanos sinceros, devotos a muchas religiones, pero su corazón sigue perverso, engañoso y perverso más que todas las cosas. Siguen, hermanos, sin regeneración, porque ninguna religión cambia el corazón de ningún ser humano. Y recuerdan lo que he dicho varias veces, ni la religión cristiana, ni el cristianismo cambia el corazón de un ser humano si se toma como otra religión. Acuérdense que gente que dice, bueno, antes yo pertenecía a esta religión, ahora pertenezco a la religión cristiana y esta me gusta más. Me gustan más las alabanzas y me gusta más y les gusta más la moralidad, la ética de la Biblia, y trata de seguir la ética y moralidad de la religión cristiana. Bueno, tu corazón sigue igual, sigue muerto en delitos y pecados y sigues tú sin regeneración, aunque tengas 20, 30, 40, 50 años asistiendo a una iglesia cristiana. Porque ninguna religión cambia el corazón. ¿Quién es el único que regenera el corazón de un ser humano? Dios, por medio de cuando el ser humano establece una relación por medio de Cristo Jesús con ese Dios. Ese corazón sí es regenerado, pero ninguna religión regenera el corazón. Si están siguiendo ahí, vean lo que sucedió. Unos magos aparecieron. ¿Se dan cuenta? Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos en esos días. Aparecieron del oriente. En el idioma que se escribió la Biblia, hermano, que es el griego, es anatolón, de anatolei, que quiere decir levantamiento. Levantamiento, o cuando lugar donde se levanta el sol, donde sale el sol, es decir, en el oriente para nosotros es el este. Algunos dicen que probablemente estos magos vinieron de Partia, cerca de la antigua Babilonia, donde son los partos. ¿Quiénes eran estos magos? Primero debemos de saber algunas cosas de lo que no eran, hermano. La Biblia no dice que eran 3. ¿Se dan cuenta? ¿Están leyendo su Biblia?
Y ahí dice los 3 reyes magos. Dice su Biblia, no, nada más le llama magos. Entonces, no, la Biblia no enseña que eran 3. La Biblia no enseña los nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Es como lo conocemos, ¿cierto? Pero la Biblia no da los nombres de estos magos, ni dice que eran reyes, no dice que uno era negrito, ¿cierto? No dice nada, vean, comprate todo. No dice que uno iba en un caballo, y uno en un camello y uno en un elefante. Nada de eso dice la Biblia. Tampoco dice que eran reyes, recuerdan eso. Todas estas cosas se han transmitido como una tradición. No hay manera, hermanos, no hay certeza para decir que esto fue así. Probablemente eran más, probablemente no sabemos en qué venían de viaje, etc. Pero no eran reyes. La palabra magi, es en inglés, o magi, se usaba, es un término para referirse a astrónomos, a magos o adivinadores del futuro. O sea, puede decirse con confianza que eran hombres sabios, expertos en el estudio de los astros. Eso eran los magos, o astrólogos, si tienen una versión más moderna. Es probable que su Biblia diga astrónomos, estudiaban, eran hombres muy sabios, muy estudiados. ¿Para qué buscaban a Jesucristo? Al niño. ¿Para qué buscaban? Para adorarlo. Eso fue lo que dijeron. Vean, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos para adorarlo. Entonces vinieron, hermanos, para adorar a Jesucristo. Aparentemente ellos no eran judíos, porque no dijeron, venimos para, ¿dónde está nuestro rey? ¿Cierto? Pero dice, el rey de los judíos. Entonces es probable que no eran ellos judíos, pero su intención era adorar a este nuevo rey de los judíos que había nacido. ¿Cómo supieron de este evento? Ellos dijeron que vieron una estrella allá en el oriente de donde venían ellos, en el este. Vieron una estrella. Obviamente Dios tuvo que estar detrás de todo esto. Dios estaba detrás de todo esto. La revelación acerca de Jesucristo no les vino debido a que eran astrónomos nada más, sino intervención de Dios. Dios, hermanos, está detrás de todo esto. Fueron guiados divinamente. La estrella que vieron, si se dan cuenta, no puede ser una estrella normal, porque para guiarlos, la estrella al menos debía de haber estado muy baja a la tierra para que puedan ver que la estrella se iba moviendo y ellos seguirla. Si la estrella está a la altura de donde están las estrellas el día de hoy, ¿cómo van a moverse, cierto? Recuerdo cuando estaba de novio con mi novia, veíamos la misma luna. Yo en México, al sur de México, cerca de Tabasco, y ella en Texas, hermano, acá en la frontera. Y pues decíamos, esa misma luna la estás viendo tú, y esa misma luna la estoy viendo yo. Pero la luna estaba, imagínense las millas de separación, pero la luna no se movía. Entonces esta era una estrella única. ¿Por qué razón estos sabios deseaban adorar a este nuevo rey? Lo más posible o probable es que de alguna manera las escrituras de los hebreos, hermanos, las copias al griego o en el hebreo estaban circulando por aquella región, y ellos sabían de Jehová, de Dios verdadero, pero acerca de la profecía de la venida de un Mesías, de un Redentor. ¿Cuál fue la reacción o la noticia del nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo reaccionó Herodes? ¿Cómo reaccionó Herodes, hermanos? Dice la escritura, se turbó, versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él se turbó. Esa palabra, se enojó, se alteró, su calma fue quitada. La noticia de un nuevo rey le causó conmoción interna, como que tuvo miedo o pavor, lo alteró.
porque su reinado se vio amenazado. Y recuerden, Herodes era la clase de hombre que haría todo lo que fuera necesario para que no lo quitaran de su trono del poder. Y no solo Herodes se turbó, pero toda Jerusalén, o sea, toda la gente que estaba bajo el reinado de este rey Herodes también se turbó. Leyendo comentarios, hermanos, lo más probable, ¿saben por qué se turbó la gente, hermanos? Porque conocían al rey Herodes, porque conocían lo que era capaz de hacer ese hombre con tanto poder y autoridad si estaba enojado, y sobre todo si tenía miedo de que lo quitaran de su poder. Entonces la gente se turbó, porque ahora, ¿qué va a hacer este rey? ¿Qué va a hacer? Bueno, sabemos lo que mandó a hacer el rey Herodes. Y en su casa, hoy en la noche, sentaditos, en lugar de ver una telenovela, lean la Biblia y vean la continuación de la historia, de lo que sucedió, hermanos. El rey Herodes mandó a matar a bebitos, ciertos niños de 2 años para abajo. Y una vez más, ayudó a construir el templo y mandó a matar a todos los niños menores. Infanticidio. Asesinar, matar niños de una manera masiva. Solo Dios sabe, hermanos, cuántos niños murieron en esa ocasión. Todo por el Dios del self, el egocentrismo, el egoísmo. Este hombre quería seguir teniendo esa posición. Y sabemos que el día de hoy no se compara con el asesinato de bebitos, hermanos, por medio del aborto. No han sido miles, han sido millones y millones y millones y millones y millones de bebitos que se han matado. Eso es el peor infanticidio en la historia de la raza humana. El peor infanticidio de bebitos, hermanos, lo que es el aborto. Y sabemos que tiene mucho que ver la arrogancia del corazón del ser humano. Los principales sacerdotes, vean aquí, y los escribas, dice en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes del judaísmo que estudiaban las escrituras, los escribas también como abogados del pueblo, les preguntó a dónde había de nacer el Mesías. Entonces pues ellos le respondieron con base en las Sagradas Escrituras, y estas personas sabían muy bien lo que las escrituras hebreas enseñaban acerca del Mesías. Y ahí le dice en versículo 5, ellos dijeron en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y cita al profeta Malaquías, Miqueas 5:2, acerca es el versículo 6, y tú Belén. A propósito, Belén, hermano, quiere decir casa de pan. Betlehem es casa de pan. Dice, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estos hombres sabios estudiaron la escritura. Aquí los sacerdotes, los escribas del judaísmo que sabían muy bien, le contestaron. Dios entonces ya les había declarado la venida del Mesías. Ese Mesías iba a ser el Hijo del Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero que existe en todo el universo iba a enviar a su Hijo, y lo empezó a revelar por profecías, hermanos. Pero entonces ya sabían de la venida, pero cuando Cristo declaró ser ese Mesías, esta misma gente, los líderes del judaísmo, hermanos, que le están diciendo a Herodes dónde nacería el Mesías, esa misma gente rechazó a Jesucristo. Sabían, y por eso Jesucristo cuando estuvo aquí, cuando en la tarde va a haber ven nubes como arreboles en las nubes, saben interpretar, mañana va a estar así el clima. Y Cristo le dijo, hipócritas, muy bien saben interpretar el ambiente, las nubes, pero los tiempos no lo pueden interpretar. Porque Jesucristo ya había venido, era el Mesías, era aquel de quien ellos aquí le estaban respondiendo al rey Herodes. En Belén va a nacer. Jesucristo nació en Belén, hermanos.
en Belén de Judea. El Mesías sería un guiador que pastorearía o apacentaría al pueblo de Dios, Israel. Lo que Dios está diciendo aquí es que Israel, o sea, los judíos, con todo el conocimiento de la ley de Dios, ellos conocían toda la ley de Dios, pero necesitaban un pastor que los pastoreara, que los guiara, y ese iba a ser Jesucristo. O sea, toda la ley del Antiguo Testamento no era suficiente, si no Cristo no hubiera venido, ¿cierto? Sino que Dios envió, de ti saldrá un guiador que va a apacentar a mi pueblo Israel. El guía que Dios en su sabiduría perfecta les tenía se llamaba Jesús. Lo que anunció el ángel, recuerdan el nombre Jesús, no se lo puso José ni María, se lo puso Dios mismo por medio del ángel. Pero no aceptaron a su Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 11, hablando de Jesucristo, dice: a lo suyo vino, a su pueblo, a su nación, y los suyos, su gente, la humanidad, dice, no lo recibieron, no lo conocieron. El día de hoy, hermanos, Dios envió a Jesucristo no solo para ser pastor, obviamente, de los judíos, o guía, líder espiritual de los judíos, sino de toda la raza humana. Hace 2000 años Dios envió a su Mesías, que iba a apacentar, a guiar a su gente, a su creación. Somos nosotros, la humanidad, todos los grupos étnicos que existen. Hace 2000 años ya Dios nos bendijo con un guiador, más o menos 2000 años. En Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cada día sabemos que está existiendo más oposición a la fe cristiana. No sé ustedes si ven noticias. A alguna gente no le gusta ver noticias porque pues se deprimen, honestamente, y están concentrados en otras cosas. Pero no es malo ver noticias. Si Satanás usa las noticias para hacerte daño, pues mejor no veas noticias. Pero Dios, por medio de las noticias, puede glorificar su nombre. Si tú estás enterado de lo que está sucediendo, son maneras de establecer comunicación con otras personas que están escuchando lo que la noticia está diciendo, y ese es un punto en contacto, un punto en común para tratar de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces vean, cada vez más existe oposición a la fe cristiana, cada día más cristianos están siendo perseguidos. El día de hoy en los países allá, hermanos, orientales, donde impera o controla la religión del Islam. O sea, eso se tiene que decir, se tenía que decir y se dice, es la verdad. Hermanos, los islamistas, extremistas, radicales, están matando cristianos el día de hoy, solamente porque estas personas creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y la persecución está aumentando, está incrementándose. A ellos les llega, les cuesta la vida decir soy cristiano. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos, Dios lo sabe. Aquí en Estados Unidos la oposición a la fe cristiana no es así matando y cortándote la cabeza o matando a toda tu familia. No, es de otra manera. Pero el objetivo de Satanás es y ha sido siempre el mismo. Shh, cállense, no hablen más del Hijo de Dios. Y Satanás está usando presidentes, gobernadores, políticos, maestros, científicos, doctores, sociólogos, psiquiatras y todo lo que se presta, que rechaza la verdad, es un buen instrumento para el diablo y está oponiéndose a que el cristianismo nada más se practique. ¿Saben el objetivo de la mente liberal, hermanos, con respecto a la religión cristiana? Escuchen. Porque no es en contra de todas las religiones, no, es en contra del cristianismo. Es esto:
Todos son libres para un domingo ir y meterse en un edificio y cantar y orar y todo. Saliendo, nadie puede hablar de su religión. Eso es algo privado, nada más. Porque si no, te van a meter a la cárcel. Y si no, viene situaciones más difíciles. Se los garantizo. No, esto no hay manera de fallar, hermanos. Va a suceder porque escrito está. Escrito está. Los días van a ir de mal en peor con respecto a la fe cristiana, porque la fe cristiana es exclusiva. ¿Entienden? No tolera, no puede ser un cristiano ecuménico. El ecumenismo es juntar todas las religiones, católicos, protestantes, budistas y todo eso. Júntenlo todo y hay que vivir en paz y cada quien, si eso funciona para ti, eso funciona para mí, seamos felices. No, los cristianos no podemos meternos en ningún movimiento ecuménico, hermanos. No podemos negar la verdad del Hijo de Dios. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. No podemos. Entonces, si nos metemos con otras religiones, ¿qué vas a hacer? Vas a decir la verdad. Y si tú callas la verdad, Dios extienda su gracia contra ti. Recuerden, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Hay una religión falsa también que es la masonería, masonry, o la masonería. Y hay cristianos metidos siendo masones. Oh, sí, soy cristiano y masón. No eres nada, no sabes lo que es el cristianismo. Y para empezar, la masonería tiene que hacer un ritual de iniciación. Y lo primero que tiene que hacer un cristiano para empezar a ser masón es negar que ya conoce la luz verdadera. Y dice, le tapan con una venda y dice: soy ciego, ando en tinieblas y ando buscando la luz. ¿Cómo? ¿Eres cristiano? Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo siendo cristiano vas a prestarte para esa iniciación de masones y decir: ando en oscuridad y ando en busca de la luz? Eso es contradictorio. Entonces, no has conocido la luz verdadera. Y si ya la conociste, entonces, ¿qué andas haciendo? Buscando más luz. Herodes deseaba conocer a Jesús. ¿Se dan cuenta si siguen leyendo ahí, hermanos? Porque el buen rey Herodes quería adorar a Jesucristo también. Sí, cierto. Indagó, hermanos, en secreto. Fue motivado por su maldad y al mismo tiempo Herodes estaba siendo usado por Satanás. ¿Recuerdan en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3? ¿Qué sucedió? El mismo diablo que puso en el corazón de Herodes, el mismo diablo, hermanos, en una serpiente habló a la mujer. ¿Qué era lo que deseaba? Que el plan de Dios fracasara en